Atención, interrumpimos nuestra programación habitual para traerles una exclusiva que está sacudiendo los cimientos de la geopolítica mundial. Lo que está ocurriendo en este momento en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn no tiene precedentes. Fuentes directas desde el interior del penal federal confirman lo que muchos temían y otros esperaban. Nicolás Maduro se ha quebrado. No estamos hablando de una estrategia legal ni de un teatro político. Estamos hablando de un colapso psiquiátrico total. El hombre que durante 12 años desafió a Washington con retórica de hierro, hoy, según reportes filtrados por custodios federales, se encuentra en la celda de aislamiento 4B, gritando a las paredes y manteniendo conversaciones acaloradas con personas que no están ahí. Me vendieron por el reloj, fue el maldito reloj. Se le ha escuchado vociferar en la madrugada en referencia directa a la pieza de inteligencia clave que, según revelaciones recientes, permitió a la CIA rastrear su ubicación exacta en Caracas. Visualicen la escena. Nueva York bajo cero. El concreto frío de Brooklyn es ahora el único horizonte del exdictador. A diferencia de los lujos de Miraflores, aquí no hay edecanes cubanos ni anillos de seguridad del G2. Está solo. Los informes indican que Maduro ha rechazado la comida durante las últimas 24 horas, temiendo que esté envenenada, un patrón de paranoia clásico que ha escalado tras su extracción forzada. Pero lo más inquietante no es su miedo a la comida, sino su obsesión con una traición interna. Fuentes cercanas a la defensa de oficio asignada indican que Maduro ha sufrido un ataque de pánico severo al enterarse de que Delcy Rodríguez no solo está cooperando, sino que podría estar negociando el levantamiento de sanciones a cambio de la estabilidad política del chavismo sin él. El colapso comenzó cuando se le mostró un video de la juramentación de la nueva Junta de Transición en Caracas. En ese momento, la realidad lo golpeó. El sistema que él creyó controlar ahora funciona perfectamente sin él. Los guardias reportan que Maduro golpea la puerta de acero pidiendo hablar con Cilia Flores, quien se encuentra recluida en un ala separada y, según rumores, bajo un estatus de protección especial por cooperación. La soledad absoluta, sumada al síndrome de abstinencia del poder total, ha detonado una crisis psicótica. Ya no es el gallo Nico de la campaña. Es un hombre de 62 años, desorientado, que mira sus muñecas desnudas buscando un reloj que ya no tiene, gritando órdenes a generales que ya no le obedecen. Esto es el final de una era y el comienzo de la pesadilla personal de Nicolás Maduro. En las profundidades del ala de máxima seguridad, el silencio es interrumpido únicamente por los sollozos y las increpaciones de un hombre que se niega a aceptar su nueva condición. Nicolás Maduro, el otrora hombre fuerte de Venezuela, ahora se enfrenta a una realidad que su mente parece rechazar sistemáticamente. Según fuentes de inteligencia que han tenido acceso a las cámaras de vigilancia del recinto, el detenido pasa horas frente al espejo de seguridad, interpelando a una audiencia inexistente. Los informes detallan que gesticula salvajemente, como si estuviera en un mitin en la Avenida Bolívar, pero sus palabras solo rebotan en las paredes de su celda de aislamiento. No hay aplausos, no hay cámaras de televisión estatal, solo el frío escrutinio de los oficiales federales que anotan cada uno de sus movimientos. El punto de quiebre absoluto ocurrió durante su última sesión de identificación de pruebas, cuando los agentes de la Administración de Control de Drogas pusieron sobre la mesa el reloj de lujo que fue recuperado durante su extracción en Caracas. Maduro sufrió un desvanecimiento. No era solo un accesorio de miles de dólares. Era el caballo de Troya que, según las investigaciones, contenía el microchip de geolocalización que permitió a las unidades de élite penetrar su círculo de confianza. Testigos presenciales afirman que al ver el objeto, Maduro comenzó a señalar al aire gritando que el aparato estaba maldito y que las voces de sus antiguos aliados le hablaban a través del cristal. Este comportamiento ha llevado a los psicólogos forenses a diagnosticar un episodio psicótico agudo, alimentado por el estrés postraumático de la captura y la sensación de abandono total. Mientras tanto, en las calles de Caracas,
el silencio del régimen es ensordecedor. La narrativa de que Maduro sigue al mando se ha desmoronado ante la evidencia de su ausencia física. Los expertos en geopolítica analizan este colapso no solo como una tragedia personal, sino como el fin simbólico de una estructura de poder que dependía enteramente del culto a la personalidad. En Nueva York, los fiscales federales preparan un expediente de más de 10.000 páginas que vinculan al exmandatario con redes internacionales de narcotráfico y lavado de activos. Sin embargo, el mayor desafío para el equipo legal de los Estados Unidos no es la evidencia técnica, sino el estado mental de un acusado que parece haber perdido el contacto con la realidad. Fuentes internas aseguran que Maduro pregunta constantemente por el paradero de Diosdado Cabello, a quien alterna entre insultos y ruegos de ayuda. Es una paradoja cruel. El hombre que controló el destino de 30 millones de personas ahora no puede controlar sus propios impulsos. Los guardias reportan que en sus momentos de mayor delirio, Maduro intenta dar órdenes de arresto contra los mismos carceleros que le llevan la bandeja de comida, acusándolos de ser agentes encubiertos de una conspiración internacional. Esta desintegración psíquica es el resultado de años de aislamiento en una burbuja de poder donde nadie se atrevía a contradecirlo. Ahora, enfrentado a la verdad desnuda de una celda en Brooklyn, su mente ha decidido construir una realidad alterna para sobrevivir al juicio que se avecina. La situación ha escalado tanto que se ha solicitado una evaluación psiquiátrica externa para determinar si Maduro es apto para enfrentar el proceso judicial. Si se dictamina que su colapso es irreversible, el caso podría tomar un giro inesperado, transformando el juicio del siglo en una estancia prolongada en un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Pero para las víctimas de su administración, este estado de locura no es más que la justicia poética actuando sobre quien ignoró el sufrimiento de un pueblo entero. El hombre que se creía invencible hoy solo tiene como interlocutores a los fantasmas de su propia paranoia, mientras el mundo observa en tiempo real la caída definitiva de un tirano que se quedó sin público. La tecnología que llevó a la captura de Nicolás Maduro es hoy el centro de un debate intenso en los círculos de inteligencia de Washington y Ginebra. No se trató de un error humano común, sino de una vulnerabilidad creada por la propia vanidad del exmandatario. El famoso reloj, una pieza de cronometría suiza de altísima gama, se ha convertido en el símbolo de su caída. Según informes técnicos de la Agencia Central de Inteligencia, el dispositivo fue modificado durante una estancia en un taller de mantenimiento de lujo en el exterior meses antes de la extracción. Los ingenieros lograron integrar un microchip de rastreo pasivo que no emitía señales constantes para evitar ser detectado por los barridos electrónicos del JIDOS cubano, sino que se activaba únicamente mediante una frecuencia específica enviada desde un satélite de órbita baja. En el aislamiento de su celda en Nueva York, Maduro ha desarrollado una fijación casi religiosa con este objeto. Los reportes de los oficiales de vigilancia describen escenas perturbadoras donde el detenido se frota la muñeca izquierda de manera compulsiva, gritando que siente el calor del dispositivo quemándole la piel. Este síntoma, descrito por los psiquiatras forenses como una alucinación táctica, es parte del colapso psicológico derivado de la traición. Para Maduro, el reloj no es solo una prueba en su contra, es la presencia física de sus enemigos dentro de su cuerpo. Fuentes cercanas al caso aseguran que el exdictador ha intentado arrancarse la piel de la muñeca en varias ocasiones, convencido de que aún lleva el chip implantado bajo el tejido, lo que ha obligado a las autoridades a colocarle una vigilancia de 24 horas para evitar que se autolesione. La dimensión geopolítica de este colapso es profunda. Mientras Maduro pierde la razón en Brooklyn, la estructura que dejó atrás en Caracas se fragmenta a una velocidad asombrosa. Los analistas internacionales destacan que la soledad del líder
es el resultado de un plan de aislamiento diplomático y financiero que duró más de 6 años. El hombre que se sentía protegido por un anillo de acero de 20,000 hombres, hoy se encuentra en una habitación de 3 por 3 metros, donde el único sonido es el de los ventiladores del sistema de climatización. La falta de contacto con sus aliados más cercanos, como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino López, ha acelerado su desintegración mental. Sin nadie a quien dar órdenes y sin nadie que le reafirme su supuesta grandeza, la identidad de Maduro se está disolviendo en la nada. Los fiscales federales están aprovechando este estado de vulnerabilidad para avanzar en las negociaciones de culpabilidad. Se rumorea que se le han mostrado fotografías de sus antiguos generales rindiendo declaración ante agentes federales en sedes diplomáticas de terceros países, ver a sus hombres de confianza, aquellos que juraron lealtad eterna a la revolución, señalándolo con el dedo en videos de alta definición, fue el detonante final de sus gritos nocturnos. El colapso psicológico de Maduro no es solo una cuestión de salud mental, es el resultado clínico de ver cómo su mundo, construido sobre la base del miedo y la recompensa ilícita, se desmorona como un castillo de naipes frente a la fría y objetiva justicia estadounidense. En las calles de Nueva York, frente al tribunal, el ambiente es de una tensión eléctrica. Cientos de venezolanos en el exilio esperan ver al hombre que los obligó a abandonar su patria. Sin embargo, lo que verán en la próxima audiencia no será al dictador desafante de los discursos televisados, sino a un hombre quebrado que, según los informes, habla con los fantasmas de Hugo Chávez y otros líderes fallecidos, pidiéndoles perdón por haber permitido que un reloj marcara el fin de su hegemonía. La caída de Nicolás Maduro se ha transformado en un estudio de caso sobre cómo el poder absoluto, cuando se retira de golpe, deja tras de sí un vacío que la mente humana difícilmente puede llenar sin romperse en 1000 pedazos. Mientras los muros del centro de detención de Brooklyn parecen cerrarse sobre un Maduro visiblemente perturbado, en las altas esferas del poder financiero global se está librando otra batalla igual de cruda. La captura del líder ha activado una cláusula de supervivencia entre la llamada nueva élite venezolana, esos hijos y familiares directos del chavismo que nunca empuñaron un fusil en la revolución, pero que hoy controlan las llaves de cajas fuertes en paraísos fiscales. Informes de inteligencia financiera indican que tras confirmarse que el colapso de Maduro es tanto físico como mental, los herederos del régimen han iniciado una liquidación masiva de activos. Estamos hablando de una fuga de capitales que supera los 3,000 millones de dólares en menos de 72 horas. Estos jóvenes criados en el lujo y el privilegio han comprendido que el tiempo de las lealtades ideológicas ha terminado y que ahora solo importa salvar el patrimonio acumulado bajo la sombra del poder. Analistas de Wall Street y expertos en geopolítica coinciden en que la caída de Maduro ha provocado un vacío que Washington está llenando con una velocidad quirúrgica. El Departamento de Estado ha iniciado contactos discretos con las segundas líneas de mando en Caracas, ofreciendo garantías de no persecución a cambio de la entrega de rutas de narcotráfico y redes de lavado de dinero. En este escenario, el comportamiento errático de Maduro en Nueva York es visto como una ventaja estratégica. Mientras él grita en su celda que el reloj le quema la piel, sus antiguos aliados están firmando acuerdos de cooperación en habitaciones de hotel en Doha y Ciudad de Panamá. La locura del dictador es el ruido perfecto que permite que la transición real ocurra tras bambalinas, sin la interferencia de un líder que ya no puede razonar. La situación económica dentro de Venezuela ha llegado a un punto de no retorno. Con la cúpula militar dividida entre la lealtad a los antiguos ideales y la necesidad de conservar sus privilegios, el sistema de control social se está fragmentando. Fuentes desde el interior del Palacio de Miraflores sugieren que el G2 cubano ha comenzado una retirada táctica, llevándose consigo archivos críticos de inteligencia. Esto ha dejado a los generales venezolanos en una posición de extrema vulnerabilidad
Al ver los reportes médicos filtrados desde los Estados Unidos que describen a un Maduro hablando solo y negándose a asearse, el último vestigio de respeto hacia su figura se ha evaporado. Los expertos señalan que un régimen basado en el miedo no puede sostenerse cuando el objeto de ese miedo se ha convertido en una figura de lástima y desprecio. En el ámbito judicial, los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York han comenzado a utilizar grabaciones obtenidas del dispositivo de escucha insertado en el reloj de lujo para confrontar a los testigos de la defensa. Estas grabaciones contienen conversaciones íntimas donde Maduro expresaba sus dudas sobre la lealtad de Diosdado Cabello y otros miembros del alto mando, mucho antes de su captura. Al escuchar estas grabaciones, el círculo íntimo del dictador se ha dado cuenta de que la paranoia de su líder no era solo un síntoma de su colapso actual, sino un rasgo que definía su gestión desde hace años. La traición, por tanto, ha sido mutua. Los datos muestran que el sistema económico del país está siendo rediseñado en tiempo real por agencias internacionales que ya planean el día después de la sentencia definitiva. El colapso psicológico de Maduro ha pasado de ser un problema médico a una herramienta de propaganda, mientras su equipo legal intenta argumentar que el exmandatario no es apto para ser juzgado. La fiscalía presenta pruebas de que sus delirios son una consecuencia directa de la pérdida de poder absoluto. Los psiquiatras forenses indican que el paciente sufre de una despersonalización aguda, donde ha dejado de verse como un hombre para verse como la encarnación del Estado. Al estar encarcelado, esa identidad ha muerto, dejando un cascarón vacío que solo sabe repetir consignas vacías. El mundo observa cómo la opulencia de las mansiones y los banquetes ha sido sustituida por el uniforme naranja y el aislamiento. Una transición que la mente de Nicolás Maduro simplemente no ha podido procesar, marcando el fin no solo de un gobierno, sino de la cordura de quien lo encabezaba. La magnitud del desastre humano provocado por el régimen de Nicolás Maduro está empezando a pasarle factura en el lugar más inesperado, su propia conciencia fragmentada. Mientras el Departamento de Justicia de los Estados Unidos consolida las pruebas de narcoterrorismo, una nueva dimensión de la tragedia venezolana se filtra por los pasillos del Tribunal de Nueva York. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido enfático al señalar que la transición en Venezuela no es solo una cuestión de cambio de nombres en el poder, sino de una reconstrucción moral profunda. En este contexto, el colapso de Maduro se ve alimentado por la exposición forzada a la realidad que siempre negó. Fuentes cercanas al proceso relatan que, en un intento por desestabilizar su coraza de negación, los investigadores le han mostrado testimonios de las familias de los migrantes que perdieron la vida en la selva del Darién. Ver los rostros de aquellos que huyeron de su paraíso socialista para encontrar la muerte ha generado en el recluso una reacción de rechazo violento, gritando que se trata de montajes de inteligencia extranjera, mientras se tapan los oídos para no escuchar el llanto de las madres venezolanas. El contraste es desgarrador y analítico a la vez. Mientras Maduro se hunde en una psicosis donde las voces de sus víctimas se mezclan con las de sus antiguos mentores, el comandante Luis Quiñones y otros líderes de la diáspora están impulsando iniciativas legislativas para asegurar que los activos recuperados del chavismo se destinen directamente a la reparación de las víctimas. Se habla de una recolección de firmas sin precedentes, una movilización civil que busca convertir el dolor del exilio en una herramienta de justicia económica. En su celda, Maduro parece percibir este cambio de marea. Los reportes indican que ha comenzado a referirse a sí mismo en tercera persona, como si el Nicolás que gobernaba fuera un personaje ajeno que lo ha abandonado a su suerte. Díganle a Maduro que lo están buscando, susurró a un enfermero durante el cambio de turno nocturno, un indicio claro de que su identidad se ha fracturado bajo el peso de 1.461 días de crisis
ininterrumpida que él mismo gestionó. A nivel de inteligencia, se ha descubierto que la paranoia de Maduro no era infundada, pero sí mal dirigida. Mientras él buscaba traidores en los cuarteles, la verdadera amenaza estaba en su mesa de noche, en ese reloj de pulsera que hoy descansa en una bolsa de evidencia etiquetada con un número de serie federal. La tecnología de rastreo utilizada fue tan precisa que permitió a los analistas de la Agencia Central de Inteligencia mapear no solo sus movimientos, sino también sus niveles de estrés a través de su ritmo cardíaco meses antes de la extracción. Ahora, ese mismo monitoreo se realiza en la celda de Brooklyn, pero con fines médicos y de seguridad. Los datos muestran picos de adrenalina cada vez que se menciona el nombre de Diosdado Cabello o Delcy Rodríguez. Para Maduro, la idea de que sus colaboradores más cercanos estén operando el Estado bajo una nueva administración es el veneno más letal. La traición política ha mutado en una herida psicológica que supura odio y desorientación. El plan de estabilización y recuperación diseñado por Washington contempla un periodo de 2 semanas críticas para consolidar el control total sobre las instituciones en Caracas y evitar que los grupos armados, conocidos como colectivos, generen un baño de sangre. En medio de este ajedrez geopolítico, la figura de Maduro se ha vuelto irrelevante para el futuro de Venezuela, pero esencial como símbolo del fin de la impunidad. Su estado mental es el reflejo de una estructura que se alimentaba de la mentira y que, al ser expuesta a la verdad cruda de la justicia internacional, simplemente deja de funcionar. El hombre que una vez dijo que Venezuela tendría 100% de libertad bajo su mando, hoy es el único que permanece encadenado a sus propias invenciones en un Nueva York que lo ignora mientras él sigue dando discursos a las sombras de su habitación de concreto, perdiendo la noción de los días, de los meses y de la propia historia que un día pretendió escribir. Llegamos al capítulo final de esta crónica de un colapso anunciado, donde el escenario se traslada desde la frialdad de una celda en Brooklyn hasta los imponentes estrados de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El ambiente es sepulcral. Los fiscales federales han presentado lo que denominan el mapa del tesoro del chavismo, una red de cuentas interconectadas que esconden los ahorros de toda una nación. Mientras tanto, el vacío de poder en Caracas ha dejado a figuras como Diosdado Cabello en una posición insostenible. Los analistas de inteligencia sugieren que Cabello, quien siempre se presentó como el ala radical e inquebrantable, tiene ahora una diana invisible en la frente. Con Nicolás Maduro fuera de combate y sumido en la demencia, la estrategia de los Estados Unidos es quirúrgica: estabilización, recuperación y transición. No hay espacio para saboteadores. El mensaje enviado desde Washington es claro: cualquier intento de descarrilar la transición democrática será respondido con la misma contundencia que la extracción del propio Maduro. En este contexto de reconstrucción, la figura del comandante Luis Quiñones emerge como un puente fundamental entre la justicia internacional y la diáspora venezolana. La iniciativa para recolectar firmas y presionar por la recuperación de los activos robados está ganando una atracción sin precedentes. Se estima que los fondos desviados por la élite heredera del chavismo podrían financiar la reconstrucción total de la infraestructura venezolana en menos de una década. El plan de Quiñones no se limita a lo económico, busca una reparación moral para los millones de venezolanos que, como los migrantes del Darién, pagaron con sus vidas el precio de la tiranía. Mientras el sitio web para la recolección de firmas se satura con el apoyo de miles de ciudadanos, el contraste en Nueva York es brutal. El hombre que se creía dueño de esos miles de millones ahora forcejea con los guardias porque asegura que el aire acondicionado le susurra los nombres de los que traicionó. La desintegración psíquica de Maduro ha llegado a su punto más bajo. En las últimas horas de observación,
Se ha reportado que el exmandatario ha perdido la capacidad de distinguir el día de la noche. Se sienta en el suelo de su celda y dibuja mapas imaginarios con sus dedos sobre el concreto, alegando que está dirigiendo una contraofensiva militar que solo existe en su mente. Los médicos forenses indican que este es el resultado final del síndrome de hubris, una arrogancia desmedida que, al chocar con la realidad de la pérdida absoluta de control, fractura el psiquismo de manera irreversible. Ya no grita órdenes. Ahora suplica a sombras invisibles que le devuelvan su reloj, el objeto que simboliza el inicio de su fin. La justicia poética es implacable. El hombre que encarceló a miles bajo condiciones inhumanas hoy es prisionero de sus propios fantasmas y de un sistema judicial que no reconoce sus delirios de majestad. El objetivo final está cerca: 100% libertad. Este no es solo un eslogan de campaña, sino el compromiso de una coalición internacional que entiende que Venezuela no puede permitirse una transición a medias. En cuestión de 2 semanas, como indican los planes estratégicos de recuperación, se espera que los últimos focos de resistencia del antiguo régimen sean neutralizados mediante la presión financiera y la oferta de justicia transicional. Los que intenten aterrorizar a la comunidad o sabotear el proceso de paz enfrentarán la cárcel de inmediato. La era del miedo ha terminado. La imagen final de este documental no es la de un líder caído, sino la de una nación que comienza a respirar. Mientras el mundo cierra este oscuro libro de la historia latinoamericana, Nicolás Maduro permanece en su aislamiento, un recordatorio viviente de que el poder absoluto es una ilusión que termina en la soledad más profunda. Nueva York sigue su ritmo frenético, ignorando que en una de sus prisiones, un hombre que una vez tuvo el destino de un país en sus manos, ahora habla solo, gritando a las paredes que él sigue siendo el presidente, mientras el eco de su propia voz es la única respuesta que recibe. La justicia ha hablado y el colapso psicológico de un dictador es el último testimonio de su derrota total. Venezuela se prepara para el amanecer, dejando atrás a quien se perdió en la oscuridad de su propia paranoia.